fácil. Me voy a enfocar en lo que más suelen preguntar en la evaluación. Porque hay fármacos a los que no les hacen mucho énfasis y bueno, hay otros a los que sí, y bueno, me voy a enfocar en ellos. Vamos a iniciar rápidamente para que se orienten más o menos a nivel anatómico, histológico, en cuanto al sistema digestivo, específicamente el sistema nervioso entérico. Aquí vemos una representación de todas las capas de la mucosa. Vemos aquí arriba el epitelio. Aquí vemos la submucosa, donde se va a ubicar el plexo submucoso o de Meissner. Luego viene la capa muscular circular. Luego le sigue el plexo mientérico o de Auerbach, que es el que se va a encargar de inervar esas capas musculares, tanto la circular como la longitudinal. Y por último, la serosa. Y recuerden que el sistema nervioso entérico es como una subdivisión del sistema nervioso periférico, y del sistema nervioso periférico dentro del sistema nervioso autónomo, porque es bastante independiente. Si bien recibe influencias, como ven en la imagen, de tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso, tanto del parasimpático como del simpático, ellos, si tú seccionas esos nervios, sea el vago o aquellas fibras postganglionares simpáticas, el sistema nervioso entérico va a seguir funcionando y van a seguir ocurriendo las funciones secretoras y las funciones motoras. Entonces, de aquí lo que quiero que se lleven, que lo voy a decir en las dos siguientes láminas, es que la parte nerviosa, si bien está compuesta por esos dos plexos, el submucoso y el mientérico, y dentro de ambos plexos van a haber a grandes rasgos tres tipos de neuronas, que van a ser las neuronas sensoriales, las interneuronas y por último las neuronas efectoras, que generalmente esas neuronas efectoras son o neuronas motoras, que se van a encargar de inervar a esas fibras musculares lisas, tanto de la capa circular como de la capa longitudinal, o bien neuronas que van a activar ciertas células a nivel aquí de la mucosa y van a generar un aumento en la secreción. Entonces, como ven en esta imagen, aquí tenemos el epitelio, luego le sigue el plexo submucoso y el plexo mientérico. Y fíjense cómo todas estas neuronas, que es lo que les había dicho anteriormente, reciben tanto la influencia del simpático como del parasimpático. Y lo importante es que, si bien aquí no lo, o bueno, si lo describe, fíjense que hay presencia de neuronas sensitivas, hay presencia de interneuronas y todo este conjunto de neuronas aferentes. Entonces, ¿qué es como ese circuito básico que se tienen que llevar para entender más adelante dónde actúan cada uno de los fármacos a nivel del sistema digestivo? Entonces, aquí esta imagen es como que el resumen de todos esos, un poco más simplificado. Fíjense, tenemos el epitelio y las capas de músculo liso. Entonces, tenemos esa neurona sensitiva, que fíjense que esta neurona sensitiva da aferencias hacia el sistema nervioso autónomo, hacia el sistema nervioso central, pero recuerden que, como les había dicho, el sistema nervioso entérico es casi que autónomo de las influencias, de esas influencias superiores. Entonces, por ejemplo, si se seccionan los nervios aquí, como este arco reflejo se mantiene porque la neurona sensitiva da ramas hacia estas interneuronas, se puede mantener como los arcos reflejos que mantienen el peristaltismo y la secreción. Y fíjense como aquí tenemos esas neuronas motoras que pueden ser hacia las fibras, células musculares lisas, tanto de la capa circular como de la capa longitudinal, como a las células del epitelio de la mucosa para aumentar la secreción. Entonces, en esta imagen, si bien parece complicada porque dice cualquier cantidad de neurotransmisores, de receptores, hay una gran cantidad de células, es sencilla. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos, o sea, aquí a lo largo donde está toda esta flechita aquí que ven, esto es la luz del intestino. Entonces, fíjense que cuando hay presencia de un estímulo a nivel de la luz del intestino, sea cual sea ese estímulo, sea un estímulo mecánico, sea un estímulo químico, sea un estímulo físico, sea un estímulo infeccioso, etcétera, como les había dicho, las células del epitelio
tienen presencia de una neurona sensitiva, que era uno de los elementos que formaban parte del arco reflejo del sistema nervioso entérico. Entonces, esa neurona sensitiva va a sensar ese estímulo a nivel de la luz intestinal. ¿Y cómo lo sensa? Ese estímulo, como ven aquí, en este caso es un estímulo mecánico, va a estimular la liberación de 5-hidroxitriptamina o serotonina por parte de unas células que se encuentran intercaladas a nivel de todo el epitelio, que son las células enterocromafines, que aquí está abreviada como células EC, porque están en inglés. Entonces, estas células enterocromafines, ante la presencia de estos estímulos, van a liberar la serotonina o 5-hidroxitriptamina. Y esta 5-hidroxitriptamina va a actuar sobre distintos receptores de 5-hidroxitriptamina a nivel de la célula de estas neuronas sensorial. ¿Cuáles son esos receptores? Principalmente los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 y los receptores de 5-hidroxitriptamina 4. Y importante esos receptores porque ya van a ver en los fármacos procinéticos y antieméticos cómo actúan a nivel de estos receptores. Entonces, ténganlo ya ahí presente. Cuando esa neurona sensorial es estimulada por la unión de la 5-hidroxitriptamina con estos receptores, ella va a producir un potencial de acción, se va a activar, etcétera. Y como les había dicho, las neuronas sensoriales dan aferencias tanto que van a centros superiores, pero también va hacia interneuronas que forman parte del sistema nervioso entérico. Y lo importante es que esas aferencias, como ven aquí, van a ir hacia interneuronas que se encuentran a nivel ascendente o proximal en el tubo digestivo. Y aquí tenemos también que da esas aferencias hacia interneuronas que van hacia los segmentos distales o caudales del tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, todo lo que se encuentra en la imagen hacia la izquierda estaría más próximo a o sea, sería la porción proximal del tubo digestivo, lo que está más cercano a la boca, por así decirlo, y todo lo que está aquí a la izquierda es lo que sería la parte distal, lo que se acerca más hacia el ano. Entonces, fíjense que cuando hay presencia de estos estímulos se activan ambas interneuronas, tanto ascendentes como descendentes, que eventualmente van a interactuar con neuronas motoras. Ahora, estas neuronas motoras, vamos primero con la parte ascendente. Fíjense que cuando esta neurona motora se activa, la activación de esta neurona motora, bueno, no es tan importante que se sepan ahorita qué neurotransmisores intervienen, pero fíjense que interviene, por ejemplo, la acetilcolina, la sustancia P, una serie de neuropéptidos, pero eso no es tanto lo importante. Lo importante es que esa neurona motora, cuando se activa, va a liberar acetilcolina o incluso sustancia P y va a estimular a las células musculares lisas. Y esas células musculares lisas a nivel proximal van a inducir la contracción. ¿Ok? Mientras que a nivel distal, aquí sale que es una neurona motora, pero según lo que he leído, eso es más como una presencia, porque dicen que hay neuronas motoras excitatorias e inhibitorias. Pero hay otros papers que había leído y según el libro, es que esto en verdad también puede ser directamente la interneurona que va a inervar directamente estas células musculares lisas. Pero más allá con que sea una neurona motora o una interneurona, lo importante es que a nivel distal se van a liberar una serie de neurotransmisores, principalmente óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, que van a generar la relajación de estas células musculares lisas. Entonces, si yo a nivel proximal contraigo y a nivel distal relajo, ese va a ser el arco reflejo y el mecanismo básico para que se genere el peristaltismo. Porque si yo tengo aquí la presencia, por ejemplo, aquí donde dice contracción, si aquí, por ejemplo, hay presencia de alimentos, para que este alimento pase para acá, esta sección de aquí tiene que contraerse y esta sección de aquí tiene que estar relajada. Entonces, ¿qué es lo importante que se lleven? El arco reflejo, los neurotransmisores que intervienen, principalmente aquí la 5-hidroxitriptamina y los receptores en los que actúan, que son el receptor 3 y 4. Aquí, fíjense que esta neurona motora a nivel proximal también presenta receptores de 5-hidroxitriptamina y además presenta inervación dopaminérgica, que no me detuve en ella porque lo voy a explicar más adelante con los fármacos, pero quiero que se lleven eso. ¿Cómo es el arco reflejo básico? A nivel proximal hay estímulos excitatorios y a nivel distal estímulos inhibitorios, que eso es lo que va a permitir la contracción y la relajación
correspondiente y los neurotransmisores que intervienen, principalmente 5-hidroxitriptamina con sus receptores y aquí la dopamina. Y bueno, aquí la relajación por óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Entonces, vamos en primer lugar con un grupo de fármacos muy utilizados, que son los fármacos procinéticos y antieméticos, que son fármacos destinados a mejorar la motilidad gastrointestinal y la coordinación motora. Y no lo puse aquí, pero obviamente también son fármacos que evitan el reflejo nauseoso y por ende evitan que se desencadene la enesis. Se dividen en dos clases que son las benzamidas sustituidas y los fármacos antidopaminérgicos. Entonces, vamos en primer lugar con las benzamidas sustituidas, que se clasifican a su vez en aquellos que tienen actividad dopaminérgica y aquellos que no tienen actividad dopaminérgica. Dentro de los fármacos con actividad dopaminérgica tenemos la metoclopramida y la clevoprida. Y los que no tienen actividad antidopaminérgica tenemos el cisapride o la cinitaprida. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de acción? Vamos primero con la metoclopramida porque es el fármaco más importante de estos. Se utiliza, o sea, si van a la emergencia del hospital, o sea, van a ver que en las órdenes, y lean las historias, van a ver que en las órdenes médicas este fármaco casi siempre está indicado porque es de uso común y bueno, sus ventajas es que no solo es procinético, sino también es antiemético. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metoclopramida? Él va a ser agonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina 4, va a ser antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 y además va a presentar antagonismo dopaminérgico 2. Todo eso va a permitir aumento del tono del esfínter esofágico, por ejemplo, aumento del tono del esfínter esofágico inferior, aumenta la frecuencia de las contracciones gástricas y la amplitud de las mismas y relaja el esfínter pilórico. ¿Por qué? Porque es un procinético, o sea, va a estimular todos aquellos mecanismos que lleven a aumentar el tránsito intestinal. ¿Y cómo tú aumentas el tránsito intestinal? Por ejemplo, aumentando la frecuencia de las contracciones gástricas a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso, relajando los esfínteres para que pase todo el contenido luminal y aumentando, o sea, una vez que pasa el contenido, aumentando el tono de los esfínteres que se encuentran por detrás. Entonces, fíjense en esta imagen que está súper bien explicada cómo es el mecanismo de acción de la metoclopramida. Entonces, les había dicho que, fíjense que aquí están el epitelio del intestino, que cuando hay presencia de un estímulo, las células enterocromafines van a sensar ese estímulo y van a liberar serotonina, que son estos triangulitos aquí rojos que ven. Esta serotonina va a actuar sobre neuronas sensitivas, que es lo mismo que les había explicado en las imágenes anteriores. Entonces, fíjense cómo estas neuronas sensitivas, que están aquí descritas como PAM, que esto es neuronas aferentes primarias. Fíjense que estas neuronas sensitivas, que es lo que les había dicho, pueden ser, aquí en esta imagen las dividen así como intrínsecas o extrínsecas. Las extrínsecas son aquellas cuyas aferencias se dirigen al sistema nervioso central. No sé si ven mi cursor que estoy señalando. Sí, sí lo vemos. Sí se ve. Ok, fíjense cómo esas neuronas primarias, aferentes primarias o neuronas sensitivas primarias, dan aferencias hacia el sistema nervioso central, pero también hay algunas que se mantienen dentro del plexo, dentro de los plexos del intestino para mantener ese arco reflejo. Entonces, fíjense cómo esta 5-hidroxitriptamina actúa sobre receptores de 5-hidroxitriptamina 3 que van hacia el sistema nervioso central y actúan sobre esta neurona sobre este receptor que es 5-hidroxitriptamina 1P. Que este no es importante, solo que aquí lo describen, pero ajá. Lo importante es que cuando se activa esta neurona sensitiva primaria va a haber liberación, va a haber activación tanto de unas interneuronas excitatorias o interneuronas inhibitorias, que es lo mismo que les había dicho anteriormente. Entonces, más allá de este receptor de 5 de hidroxitritamina 1P, que es algo que describe la imagen, yo en verdad nunca lo había leído, es que no solo hay presencia de ese receptor, sino que está aquí también el receptor de 5 de hidroxitritamina 4, que es el que le había dicho que memorizaran y hicieran énfasis en el conjunto con el 3.
sea cual sea el receptor que se estimule, sea el 3 o el 4, se va a activar esa neurona aferente primaria, va a activar a una interneurona excitatoria. Y esa interneurona excitatoria, que es estimulada por acetilcolina o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, va a liberar esta acetilcolina que va a actuar sobre la neurona motora y va a estimular esta neurona motora que libere acetilcolina, actúe sobre receptores muscarínicos 3 y actúe sobre las células musculares lisas y aumenta así el peristaltismo. Ok, entonces, ¿dónde actúa la metoclopramida? Aquí, fíjense donde aquí dice aquí, meto y sisa, que son los fármacos, las benzaminas sustituidas con actividad antidopaminérgica, que son, no mentira, la metoclopramida que tiene actividad dopaminérgica y la cisaprida que no tiene actividad antidopaminérgica. Entonces, fíjense cómo hacen. Cuando ellas se unen al receptor de 5-hidroxitriptamina 4, eso va a activar a esta neurona aferente primaria que va a liberar más acetilcolina y péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que eso va a estimular más a esta interneurona excitatoria del sistema nervioso entérico que permite que se libere más acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre esta neurona motora que va a liberar así más acetilcolina aún, y esta acetilcolina actúa sobre receptores M3, que si recuerdan son los receptores que aumentan el peristaltismo, que se encuentran acoplados a proteínas GQ. Entonces eso aumenta las concentraciones de calcio a nivel de la célula muscular lisa y se produce el peristaltismo. ¿Ok? Y lo mismo pasa, lo que pasa es que aquí no está muy bien representado, es que al estimularse estas neuronas, sí, o sea, al estimularse estas neuronas también va a haber como que esa estimulación a nivel distal para que ocurra la relajación y bueno, se produzca así la contracción adecuada. Entonces, fíjense cómo el agonismo 5-hidroxivitamina 4 favorece el peristaltismo, siendo así procinético. El antagonismo como por así decirlo, el antagonismo de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3, lo que pasa es que actúa a este nivel y si bien no lo describe muy bien la imagen, pero obviamente al activarse o sea, al tener antagonismo sobre esta neurona sensitiva primaria, no va a haber esa inhibición sobre la interneurona inhibitoria y esa interneurona inhibitoria a nivel distal aumenta su actividad porque obviamente no va a estar inhibida y se produce la relajación a nivel distal. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya me voy a meter con la parte de la dopamina. Pero fíjense cómo la metoclopramina actúa a distintos niveles de esas neuronas sobre esos receptores de 5-hidroxitriptamina y aumenta así el peristaltismo. Entonces, fíjense que también, que se los había puesto en esta imagen aquí más atrás, fíjense que esta neurona motora recibe inervación dopaminérgica. Y aquí están los receptores de dopamina 2, que si se acuerdan, esos son receptores que se encuentran acoplados a proteínas G inhibitorias. Y si se encuentran acoplados a proteínas G inhibitorias, lo que hacen es hiperpolarizar a esta neurona porque, bueno, van a aumentar la conductancia para el potasio, van a inhibir la entrada de iones de calcio hacia el interior de la célula y eso va a hacer que esta célula se hiperpolarice y no se active. Entonces, si tú das, pasando ya ahora aquí, la metoclopramida, esa nos bloquea esos receptores de dopamina 2, evita que se inhiba esa neurona motora y al evitar la inhibición, ella va a tener una actividad tónica mucho más alta y se va a estimular más aún la liberación de acetilcolina que actúa sobre los receptores muscarínicos 3 sobre la célula muscular lisa y se aumenta así el peristaltismo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo tienen 3 puntos de cómo va a aumentar el peristaltismo. A nivel de los receptores 4, que favorece toda esta cascada aquí que finalmente estimula todo esto. El antagonismo 5H3, que permite que a nivel de la interneurona inhibitoria se quite esa inhibición sobre la interneurona inhibitoria y permite la relajación a nivel distal. Y ese antagonismo dopaminérgico 2 que permite que la actividad tónica de esta neurona motora esté aumentada. Igual aquí pueden ver en esta, o sea, en la imagen cuando yo les pase la presentación, aquí está esa explicación bien
o sea, está bien explicada. Ok, entonces, ¿cuál es la farmacocinética de la metoclopramida? Bueno, tiene absorción casi completa por vía oral. La biodisponibilidad oral es variable por metabolismo presistémico. Tiene un volumen de distribución bastante amplio. Eso va a determinar que puede entrar al sistema nervioso central y cause reacciones adversas. Es metabolizado por sulfatación y glucuronidación y tiene excreción renal. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Bueno, la más frecuente suele ser la diarrea, obviamente, porque si es un fármaco procinético que aumenta el peristaltismo, tú esperarías eh, un, que una de sus reacciones adversas sea obviamente la diarrea. Pero existen reacciones adversas mucho menos frecuentes que son dadas por síntomas extrapiramidales porque como tiene un gran volumen de distribución y tiene esa actividad antidopaminérgica, puede atravesar la barrera hematoencefálica, puede actuar a nivel de los núcleos de la base y recuerden que la dopamina es muy importante. Es muy importante en cuanto a la vía directa, o sea, en la fisiopatología del Parkinson, que recuerden que tienes la vía directa y la vía indirecta. Entonces, recuerden que los receptores dopaminérgicos 2 son aquellos que estimulan la vía indirecta y hacen que se inhiba el movimiento. Si tú bloqueas esos receptores, la vía directa va a estar aumentada y eso es lo que va a determinar todas esas manifestaciones extrapiramidales como la disinencia tardía, la caticia, la distonía y bueno, los demás síntomas extrapiramidales. Pero predominantemente esos síntomas de aumento del movimiento por estimulación de la vía directa, que son las disinesias. Puede haber galactorrea, ginecomastia y amenorrea, porque recuerden que la dopamina no recuerdo muy bien el nombre de esa vía, pero existe la vía dopaminérgica que mantiene inhibido de forma tónica la liberación de prolactina. Si tú bloqueas, como es un fármaco que atraviesa la barrera hematoencefálica, si es un fármaco que bloquea esa acción de la dopamina, porque no está actuando sobre sus receptores, porque está ejerciendo un antagonismo, va a aumentar la producción de prolactina y bueno, la prolactina puede producir galactorrea, ginecomastia, menorrea, etc. No les expliqué la parte de la acción antiemética porque eso está un poquito más adelante, pero sepan que también la metoclopramida es un fármaco antiemético. La cisapride, que es una benzamida sustituida que no tiene actividad antidopaminérgica, tiene las mismas funciones que la metoclopramida, es decir, es procinético, eso lo hace aumentando la frecuencia de las contracciones gástricas y la amplitud de las mismas, al igual que a nivel del tubo, sí, del intestino delgado y del intestino grueso, relaja los esfínteres, etc. Pero lo más importante es que tiene agonismo de 5-hidroxitriptamina 4. El antagonismo sobre 5-hidroxitriptamina 3 es débil y por ende no tiene acción antiemética y no posee antagonismo dopaminérgico 2. Entonces, de aquí que quiero que se lleven es que lo preguntan demasiado porque son muy parecidos. Es cuáles son los agonismos y antagonismos que tiene la metoclopramida y cuáles son los agonismos y antagonismos que puede tener la cisapride. Entonces, recuerden que metoclopramida es agonismo 5-hidroxitriptamina 4, antagonismo 5-hidroxitriptamina 3 y antagonismo dopaminérgico 2. Mientras que la cisapride solamente tiene agonismo 5-hidroxitriptamina 4. Porque si bien a nivel del 3 es débil, prácticamente es nulo. Entonces, eso es importante que se lo lleven porque lo suelen preguntar así, tipo, con respecto al mecanismo de acción de la metoclopramida, señale la opción correcta. Entonces te ponen todas estas opciones así, ligadas como para confundirte, tipo, metoclopramida no tiene antagonismo dopaminérgico 2. Presenta antagonismo 5-hidroxitriptamina 4. Presenta agonismo 5-hidroxitriptamina 4. Entonces, como se los ponen así como una especie de concha de mango y como para confundirlos. Pero aquí yo siempre se los puse, igual en la mina anterior, se los puse así en negrita para que se lo memoricen y lo sepan. Entonces, fíjense aquí cómo es el mecanismo de acción del cisapride. Fíjense que tenemos esta es otra representación, pero fíjense cómo tenemos esta interneurona
como tenemos esta interneurona que presenta receptores de 5-hidroxitritamina 4 y la cisapride presenta agonismo sobre estos receptores. Eso hace que esta interneurona se active, libere acetilcolina, actúe sobre receptores nicotínicos de acetilcolina, que recuerden que son receptores acoplados a canales iónicos que permiten la entrada de principalmente de sodio. El sodio va a despolarizar a la neurona, a esta motoneurona a nivel del sistema nervioso entérico, que va a liberar acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos de tipo 3 a nivel de las... sí, bueno, aquí sale el enterocito, pero bueno, puede ser también la célula muscular lisa, y eso va a aumentar el peristaltismo. Ok, bueno, la cisapride tiene una biodisponibilidad de 40-50% por metabolismo presistémico, el tiempo máximo es de 1 a 2 horas, tiene un alto volumen de distribución, una proteína plasmática del 98%, y el tiempo de vida media se prolonga en enfermedades crónicas, ya que se metaboliza por las enzimas del citocromo P3A4. Sus reacciones adversas más frecuentes, bueno, son similares a la de la metoclopramida. Si es un fármaco procinético, esperarías que, bueno, haya dolor abdominal, diarrea, pero pueden haber reacciones mortales, como por ejemplo prolongación del QT, puede haber esta fibrilación ventricular. Sí, la fibrilación ventricular polimórfica, que es el dorsal de Points. Y bueno, las reacciones graves sean principalmente pacientes con patologías cardíacas de base, en la sobredosificación, y los fármacos que inhiban al citocromo P3A4. Aquí recuerdo, si mal no recuerdo, en el examen nos preguntaron una de las reacciones adversas del cisapride, y era mencionar esta parte a nivel cardiovascular, que podía prolongar el QT y producir arritmias mortales, mientras que la metoclopramida no lo causa. Entonces ahí es importante también que se lo memoricen y lo sepan, porque lo han preguntado. Bueno, tenemos el otro grupo de fármacos procinéticos y antieméticos que tenemos, que son los fármacos antidopaminérgicos, donde la domperidona es el principal fármaco de este grupo, y su mecanismo de acción fundamental se da por bloqueo de los receptores D2 a nivel periférico sin capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, eso es lo que determina esa actividad procinética, que es un poco menor que la metoclopramida, porque no tiene ese agonismo sobre los receptores 4 de 5-hidroxitriptamina. Y bueno, obviamente tampoco tiene mucha, o bueno, sí tiene actividad antiemética por el antagonismo dopaminados. Entonces, fíjense que es la misma imagen. Aquí tenemos estas interneuronas y la neurona motora. Fíjense que la neurona motora, como les había dicho, presenta receptores de dopamina, y que principalmente los receptores de dopamina 2, que se encuentran acoplados a proteína G inhibitoria. Si yo doy un fármaco, como lo ven aquí que sale en el cuadrito, en este cuadrito rosado, si yo doy domperidona, que bloquea a este receptor, la dopamina no puede actuar sobre este receptor, no inhibe a esta neurona motora. La neurona motora va a liberar así más acetilcolina, que actúa sobre receptores muscarínicos, y se aumenta así el peristaltismo. Estas imágenes están súper buenas, igual que todas las anteriores que le he puesto, porque no solo te explican, o sea, está representado el mecanismo básico, sino también que te mencionan dónde actúan cada uno de los fármacos. Que aquí hay algunos que, por ejemplo, no les he mencionado porque se los voy para eso, que sí, alocentrón, el ondansetron, todos esos, pero para que, vayan bien, y cuando ya lo tengan estudiado, lo tengan de forma más visual, y bueno, no estén, no tengan que leer tanto. Ok, con respecto a la farmacocinética de la domperidona, bueno, biodisponibilidad oral del 15 a 20% de biometabolismo presistémico. Fíjense que casi todos los que les he hablado tienen metabolismo presistémico: metoclopramida, cisapride, domperidona. Tienen una alta unión de proteínas plasmáticas, tiempo de vida media es de 8 horas y no se excreta por vía renal. Las reacciones adversas de la domperidona, bueno, pueden causar sequedad bucal, sed, cefalea, diarrea, porque bueno, es fármaco procinético. Podría ocasionar galactorrea y ginecomastia por el bloqueo de la dopamina, y no se debe administrar por vía intravenosa porque puede generar arritmias y convulsiones. No suele producir síntomas extrapiramidales, a diferencia de la metoclopramida, porque no suele atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, pendientes aquí también, porque tanto la cisaprida como la domperidona pueden provocar estas reacciones adversas a nivel cardiovascular.
Ahora vamos con los fármacos antieméticos, donde les voy a volver a mencionar muchos de estos que ya les hablé, pero también les voy a mencionar otro tipo. Me van a tener un poco para explicar cómo es los arcos reflejos que participan en el reflejo nauseoso y en la emesis, para que entiendan bien dónde actúa cada uno de estos fármacos. Entonces, sepan que la emesis es un proceso complejo que involucra coordinación de músculos respiratorios, actividad gastrointestinal y actividad vegetativa. Intervienen una gran cantidad de neurotransmisores que son blancos farmacológicos y bueno, lo que les dije es importante que conozcan bien. Es un arco reflejo bastante complicado, pero con que se lleven, les voy a decir en dónde tienen que hacer énfasis para que entiendan bien dónde actúa cada uno de estos fármacos y así cómo hacen su acción antiemética. Entonces, fíjense que en esta imagen, aquí tenemos, por ejemplo, o sea, esto sería la periferia y aquí el sistema nervioso central, y aquí tenemos la barrera hematoencefálica. Nosotros tenemos una zona a nivel del tallo encefálico llamado el área postrema, que se llama la zona de activación quimiorreceptora, que es una zona que es bastante sensible porque a la presencia de una gran cantidad de sustancias, que no son solo neurotransmisores, también pueden ser antígenos, pueden ser gases, que de una u otra forma pueden activar a esta zona e inducir así el vómito. Entonces, fíjense que esta zona de activación quimiorreceptora que se conecta con el centro emético presenta una gran cantidad de aferencias que de una u otra forma pueden desencadenar dicho reflejo. Entonces, fíjense como, por ejemplo, irritantes, vamos primero a esta parte, como irritantes locales a nivel del estómago y del intestino delgado, es decir, a nivel de todo el tracto gastrointestinal, pueden activar aferencias vagales, simpáticas, e incluso aferencias glosofaringeas que de una u otra forma van a activar a esta zona quimiorreceptora inducir el vómito. También fíjense como eméticos transportados por la sangre, fármacos citotóxicos, opioides, colinamimético, la levodopa que les había hablado en la unidad pasada, la apomorfina, que los también en esta unidad. Todos esos también pueden activar directamente el área postrema, esta se comunica con el centro emético e inducir así el vómito. También existen estímulos sensoriales y de centros superiores, o sea, si uno, por ejemplo, siente miedo, temor, tiene dolor o incluso ve algo o huele algo que nos pueda desagradar, eso puede activar a centros superiores que activen directamente el centro emético e inducir así las náuseas. Y obviamente el oído interno se comunica con este centro emético y los cambios a nivel de los movimientos de la cabeza pueden desencadenar las náuseas y así el vómito. Entonces, fíjense cómo aquí existen una gran cantidad de neurotransmisores de hidroxitripamina, de dopamina, muscarínicos, histamínicos, que pueden actuar sobre cada una, principalmente sobre la zona quimiorreceptora y desencadenar así el vómito. Entonces, en esta imagen es como para que esta imagen me gusta un poquito más que la anterior y las que vienen ahorita porque está como un poco más esquematizada. Entonces, fíjense cómo vamos a empezar por aquí abajito, como esta gran cantidad de estímulos, que pueden ser estímulos mecánicos, estímulos infecciosos, estímulos químicos, estímulos físicos, pueden desencadenar que las células enterocromafines a nivel del tracto gastrointestinal puedan liberar serotonina. Y esta serotonina, como les había dicho, puede activar aferencias vagales, porque recuerden que las neuronas sensitivas primarias no solo se mantienen, dan aferencias a nivel del arco reflejo, sino que dan aferencias que van a centros superiores. Y estas aferencias a nivel de centros superiores llegan directamente hacia el núcleo del tracto solitario y el núcleo eh, motor dorsal del vago, que eso es lo que va a determinar que una vez se activen estos núcleos se genere una eferencia que actúe sobre músculos respiratorios, los músculos respiratorios, los músculos a nivel del tracto gastrointestinal y se genere así la emesis. Pero fíjense como también aquí el área postrema, que está en contacto con la periferia,
puede entrar en contacto, o sea, tiene receptores que van para, por ejemplo, para las drogas, como por ejemplo los opioides, la levodopa, casi que cualquier fármaco que tengamos, las toxinas producidas en el caso de infecciones, los agentes quimioterapéuticos, la radioterapia, el embarazo, cualquier estímulo puede activar esta área postrema que actúa sobre el núcleo del tracto solitario y el núcleo motor dorsal del vago y genera así la emesis. Y bueno, aquí tenemos como que estas influencias superiores, dadas que sí por la visión, el olfato, aquí la parte del oído interno, que fíjense cómo los núcleos vestibulares se comunican directamente con el núcleo del tracto solitario y el núcleo motor dorsal del vago y generan así la emesis. Aquí, bueno, es como para mostrar un poco más de lo mismo, pero creo que lo más importante en lo que me voy a detener es que fíjense cómo las aferencias viscerales dadas por la 5-hidroxitriptamina va a actuar sobre estas zonas que al final van a estimular el centro del vómito, hay coordinación de todos los músculos respiratorios y del tracto gastrointestinal y se generan así las arcadas, la sensación nauseosa y eventualmente la contracción y la expulsión del contenido gástrico. Aquí les pongo, no me voy a tener ya más tanto en estas imágenes, sino que me voy a ir de una para que entiendan el mecanismo. Yo cuando les pase la presentación pueden detenerse a leerlos, pero es más de lo mismo. O sea, creo que lo que se lleven es que esas aferencias vagales dadas por dado por esos estímulos principalmente de la hidroxitriptamina. Estas imágenes, bueno, yo les puse varias, ustedes las ven, pero eso, no, hay algunas, por ejemplo, en la parte de los núcleos vestibulares, o sea, no hagan tanto énfasis en esto. Bueno, sí, en verdad sí lo pueden estudiar porque en antihistamínicos les hablan que hay algunos que se utilizan para tratar el mareo y las náuseas que puedan ocasionarse. Pero aquí lo más importante que quiero que se lleven es lo de los estímulos dados por la hidroxitriptamina y la dopamina. Ok, entonces, ¿cuál es la farmacología de los antieméticos? Entonces tenemos los bloqueantes de los receptores de dopamina 2, que tenemos las benzamidas, que es metoclopramida, la clevoprida, la sulpirida, la fenotiazina, las butiferonas, pero aquí importante es la metoclopramida, porque el bloqueo de los receptores de D2, recuerden que la zona quimioreceptora o la zona en el área postrema presenta receptores de dopamina 2 que cuando se activan pueden desactivar al núcleo del tracto solitario y al núcleo motor dorsal del vago y generar así la emesis. Los bloqueantes de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 no benzamidas, estas sí son importantes, el ondansetron, el granisetron, el palonosetron y el tropisetron. Y el más importante de todos estos es el ondansetron. Los bloqueantes de los receptores NK1 de sustancia P es el aprepitan y otros fármacos que pueden ser antieméticos, que sí, esteroides corticales como metilprednisolona y dexametasona, benzodiazepinas, cannabinoides naturales y sintéticos, anticolinérgicos, etc. Entonces, vamos en primer lugar cómo actúa la metoclopramida, que ya les había hablado principalmente que era procinético, pero él también tiene actividad antiemética. Si recuerdan cuáles son las acciones de la metoclopramida, no solo es el agonismo de receptores 4 de 5-hidroxitriptamina, sino que también tiene antagonismo de receptores de dopamina 2 y de 5-hidroxitriptamina 3. Entonces, el de dopamina 2 ya se los expliqué, porque bloquea a nivel del área postrema en la zona quimioreceptora y eso evita la activación de los núcleos del vago que favorecen la emesis. ¿Y cómo actúa a nivel de los receptores de hidroxitriptamina? Entonces, les había hablado que los diferentes estímulos a nivel del tracto gastrointestinal, aquí ponen en esta imagen, por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia, pero puede ser cualquier tipo de estímulo, también puede ser mecánico, por ejemplo, por una sobredistensión del intestino, porque, bueno, alguien tuvo una comida copiosa y después le generó náuseas, un estímulo químico, un estímulo infeccioso, etc. Cualquiera de esos estímulos puede generar, que se genere de forma excesiva, puede generar daño sobre las células del intestino. Y les había hablado que en las células del intestino también están las células enterocromafines, cuyo principal neurotransmisor es la serotonina. Cuando esas células enterocromafines se activan por exceso o incluso se dañan porque mueren por apoptosis, van a liberar
una gran cantidad de hidroxitriptamina y esa hidroxitriptamina va a actuar sobre receptores de 5-hidroxitriptamina 3, que si recuerdan al principio les había hablado que las neuronas aferentes primarias presentan ambos tipos de receptores, tanto de 5-hidroxitriptamina 3 como el 5-hidroxitriptamina 4. Pero el bloqueo de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 es el más importante porque esos son los que dan las aferencias hacia centros superiores, que es el sistema nervioso central. Uy, disculpen. Y eso es lo que va a generar esa estimulación de los centros del vómito, principalmente los núcleos que conforman los núcleos del vago, y se genera así la emesis. Entonces, fíjense cómo la metoclopramida a través de esos dos mecanismos puede bloquearlo. La domperidona también es un antiemético porque les había hablado que es un antagonista con actividad es una benzamina sustituida con actividad antidopaminérgica. Entonces, al bloquear esos receptores de 2 a nivel del área postrema, se evita la emesis. Y los antagonistas de 5-hidroxitriptamina 3 que no son benzamidas, porque únicamente tienen ese bloqueo. Fíjense que la metoclopramida, si bien tiene bloqueo de los receptores de la 5-hidroxitriptamina 3, también tiene esa actividad antidopaminérgica. Pero estos, como el ondansetron y todos sus derivados, solo tienen esa actividad antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 y son utilizados principalmente para la prevención de náuseas y vómitos causados por medicación citotóxica, principalmente por quimioterapia. Eso es pregunta de examen, siempre. Siempre lo preguntan, tanto en el parcial como en el final, que estos fármacos, como el ondansetron, palonocentrón, alocentrón, todos esos son utilizados principalmente para los pacientes que tienen esas náuseas o vómitos inducidos por quimioterapia. Siempre lo preguntan, así que ténganlo ahí en mente. Aquí les dejo la farmacocinética de todos estos fármacos antieméticos. Si van a hacer énfasis en algunos, bueno, obviamente en todos estos, granicentrón, ondansetron, palonocentrón y tropicentrón, y de todos ellos, más importante es el ondansetron porque es el que más se utiliza. Énfasis en la metoclopramida, y del resto, mira, esto yo no sé si se los dieron, o sea, que si el aprepitan, los cannabinoides, no sé qué tanto les dieron en la clase, pero por lo menos, o sea, si se van a saber algunos, domperidona, metoclopramida y ondansetron. O sea, en cuanto a la farmacocinética, que creo que es lo más importante. Una pregunta, Aquí les dejo lo mismo, o sea, ajá. el ondansetron no se puede usar para como antiemético normal, nada más tiene que ser para prevención con fármacos citotóxicos. Sí se puede utilizar como antiemético normal porque, o sea, te digo, en el Vargas yo sí lo he visto, que si un paciente que, bueno, que tiene náuseas y vómitos por cualquier causa, lo ponen, pues. Pero es que como es un antiemético bastante potente, se suele reservar es para esas náuseas y vómitos que suelen ser potentes, como por ejemplo los que son inducidos por la quimioterapia, porque son náuseas y emesis que son casi siempre suelen ser refractarias al uso de otros antieméticos, como por ejemplo la metoclopramida. Entonces, yo creo que lo ideal sería, o por lo menos es lo que yo haría, es que si un paciente me presenta náuseas y vómitos, bueno, primero iniciaría con fármacos como la metoclopramida y antes de irme al ondansetron. Pero bueno, a veces, por ejemplo, en el Vargas, o que ponen en el hospital en el que uno se desenvuelve, o incluso el JM, no tienes todos los fármacos y bueno, y si solo tienes ondansetron y el paciente está vomitando, bueno, ponle eso. No lo va a dejar Claro, vomitando y que se deshidrate y haga un desequilibrio hidroelectrolítico o ácido base. chévere, gracias. Pero lo que más generalmente se suele reservar para eso, para la emesis inducida por fármacos citotóxicos como los que se utilizan en la quimioterapia. Okay. Ok, aquí es un cuadro de resumen. Fíjense que aquí donde dice todos estos antagonistas de 5-hidroxitriptamina 3, náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, inducidos por radiación o incluso los postoperatorios, donde puede haber unas náuseas también bastante importantes. Del resto de los fármacos, en verdad, por lo menos a mí no me los dieron, no sé si a ustedes, pero yo se los pongo ahí para que
No, no dieron eso. para que hagan... No, pero esto sí, ondacentrón, granicentrón, palonocentrón, eso sí se los dieron, ¿verdad? Sí, sí, haciendo énfasis en el ondansetron. Ok, bueno, listo. Y bueno, aquí las reacciones adversas, síndrome serotoninérgico, dolor de cabeza, estreñimiento, fatiga, malestar, etc. Ok, ya dejando a un lado los fármacos procinéticos y enteméticos, que ya les dije, énfasis en metoclopramida, todos los centrones, principalmente ondansetron, domperidona, cisapride. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, ahí en las imágenes, o sea, esas imágenes se las puse para que fuera bastante gráfico y entendieran dónde actúa cada uno de ellos. Vamos ahora con la farmacología de la acidez gástrica, que bueno, es una de las causas principales de úlceras pépticas y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí también me voy a detener importante, o sea, me voy a hacer énfasis en cómo es el mecanismo de producción de la secreción ácida. Entonces aquí tenemos como que una representación de las células ubicadas a nivel de la mucosa gástrica, que tenemos la célula parietal y las células epiteliales superficiales. Recuerden que la célula parietal es aquella que se encarga principalmente de la producción de ácido clorhídrico. ¿Y cómo lo hace? A través de una bomba ubicada a nivel apical de la célula, que es la bomba hidrogenión-potasio ATPase, que lo que hace es intercambiar potasio por hidrogeniones. Y esos hidrogeniones a nivel de la luz intestinal es lo que va a disminuir el pH y va a generar así la respectiva acidez gástrica que todos tenemos en nuestro estómago. Sin embargo, lo importante es que esta bomba hidrogenión-potasio ATPase tiene una gran cantidad de estímulos hormonales que van a aumentar o disminuir su actividad. Entonces, fíjense cómo la célula parietal, a nivel de su membrana vasolateral, presenta una gran cantidad de receptores, principalmente muscarínicos, histamínicos y prostaglandínicos, que de una u otra forma van a aumentar o disminuir la actividad de esa bomba. Entonces, por ejemplo, la actividad de los receptores muscarínicos, principalmente los receptores M3 y los receptores histamínicos H2, van a aumentar esa actividad. También tenemos estos aquí dados por los receptores de gastrina, que son los receptores CCK2, pero no son tan importantes como lo voy a mencionar ahorita aquí con otro tipo de células. Pero aquí principalmente los receptores muscarínicos y los receptores histaminérgicos. Y aquí el más importante, los receptores histaminérgicos. Y los receptores de prostaglandinas, como el receptor EP3, que no es un receptor que inhibe la actividad de esta bomba sodio-potasio, de esta bomba hidrogenión-potasio TPase. Entonces, fíjense que aquí la célula epitelial superficial normal tiene receptores también muscarínicos y de prostaglandinas, y esta célula lo que hace principalmente es producir moco, producir bicarbonato, etcétera. Entonces, fíjense que a nivel de la mucosa gástrica no solo tienes esos dos tipos de células, que son las células parietales y las células epiteliales normales, sino que también tienes neuronas del sistema nervioso entérico y células similares a las células enterocromafines, que son las células SL, eso es enterocromafin-like. Fíjense que esta célula enterocromafin presenta receptores de gastrina, CCK2, y receptores muscarínicos de tipo 1. Si se recuerdan de la prepa de fármacos, sí, de colinérgicos y anticolinérgicos, les hablábamos que los receptores M3, si bien son más importantes a nivel del tracto gastrointestinal y son los que predominan, los receptores M1 son importantes a nivel de la secreción gástrica. Y por eso hay fármacos como, por ejemplo, la pirincepina, la telenzepina, si se acuerdan de esos fármacos, que son específicos para inhibir la secreción gástrica. ¿Y cómo lo hacían? Era bloqueando estos receptores M1, que al bloquear a estos receptores M1 se inhibe la liberación de histamina de estas células similares a las células enterocromafines. La histamina, al no liberarse, no actuar sobre receptores H2, y al no actuar sobre receptores H2 no se activa esta bomba sodio-potasio, esta bomba de hidrogenium potasio, y no hay secreción gástrica, y por ende aumenta el pH gástrico. Entonces, bueno, lo importante es que la célula enterocromafin, su principal neurotransmisor, su principal hormona o molécula que libera es la histamina, y esa histamina puede ser inducida por
acetilcolina a través de receptores M1 o a través de la gastrina a través de receptores CCK2. Y bueno, ¿quién produce la gastrina? La célula G. Y estas células G reciben inervación colinérgica. Entonces aquí lo importante, bueno, los receptores histaminérgicos y los receptores, y bueno, aquí la bomba, porque aquí es donde van a actuar los inhibidores de la bomba de protones. Y también importante aquí las prostaglandinas, porque son fármacos que favorecen todos esos mecanismos de defensa a nivel de la mucosa gástrica con producción de bicarbonato, aumento de la producción de moco, aumento del flujo sanguíneo, disminución de la secreción ácida, etc. Entonces, fíjense que en esta imagen tienen también dónde actúan cada uno de los fármacos que inhiben la secreción gástrica. Que me voy a detener es principalmente en inhibidores de la bomba de protones, antagonistas H2 y las prostaglandinas. El resto no son tan importantes, por ejemplo, estos fármacos que si, por ejemplo, la pirenzepina, como les había hablado, la telenzepina, ya no se usan. Los protectores de la mucosa, que si sucralfato, bueno, sí, todavía tienen uso, pero aquí importantes son los inhibidores de la bomba de protones y los antihistaminérgicos. Entonces, los blancos terapéuticos en lo que se puede actuar para disminuir la secreción ácida y los daños que esta genera son los inhibidores de la secreción ácida directamente, que son los IBP y los antihistamínicos 2, los neutralizantes de la secreción ácida, que son los antiácidos, los protectores de la mucosa, que son las sales de bismuto, sucralfato y análogos de las prostaglandinas, y el tratamiento anti-Helicobacter pylori, que es la principal causa una de las principales causas de úlceras, de enfermedad ulceropéptica. Y en conjunto con el abuso o la sobredosis de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones? Esto es importante porque, bueno, siempre lo preguntan en los exámenes. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones son profármacos. Eso tienen que llevárselo. Mucha gente cree que los inhibidores de la bomba de protones son, o sea, apenas tú te tomas uno, sea cual sea, apenas llega al estómago, empieza su mecanismo de acción. Y eso no es así. Son fármacos que sufren todos los procesos farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. No es que llegan al estómago y empiezan a actuar directamente. Entonces, ahí eso tienen que llevárselo, porque si mal no recuerdo, nosotros nos los pusieron así como en una pregunta, tipo, con respecto al mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones, se dan el enunciado correcto. Entonces había uno que decía que apenas llegan a la luz gástrica, comienzan a actuar inhibiendo la secreción ácida, y no es así. Entonces, son profármacos. Se tienen que pasar al intestino delgado para absorberse. Y una vez que se absorben, ellos van a circular, o sea, como les había dicho, sufren sus respectivos procesos farmacocinéticos. Y cuando llegan a la célula parietal, ellas van a atravesar esa célula parietal completamente, van a pasar a la luz gástrica nuevamente, y una vez que pasan a la luz gástrica es que se van a activar. ¿Y cómo se activan? A través de protonización. ¿Por qué no se activan anteriormente cuando uno se traga la pastilla? Porque generalmente estos fármacos vienen como con una cubierta que hace que, no como que, ¿cómo decirlo? Como que tengan una liberación retardada, como por decirlo de alguna forma, para que ellos se puedan absorber y así sufran después sus respectivos procesos farmacocinéticos. Entonces, una vez que vuelven a pasar a la luz gástrica, ellos se van a protonizar, porque obviamente como el estómago es ácido, hay una gran cantidad de protones, van a formar un derivado sulfonamídico que forma, y ese derivado sulfonamídico, que lo ven aquí en la imagen, va a formar enlaces covalentes con la enzima hidrogenión potasio ATPase. Y eso va a inducir una inhibición irreversible y no competitiva de esa bomba. Y eso es lo que va a determinar que la célula parietal tenga que sintetizar una nueva bomba de protones para poder inducir la secreción gástrica, porque una vez que se forma ese enlace covalente entre el IBP y la bomba de hidrogeniones, eso es irreversible, y hasta que la célula parietal o se muera o vuelva a sintetizar una nueva bomba, o sea, la degrade y vuelva a sintetizar otra, ahí no va a haber secreción gástrica. Entonces, fíjense cómo en esta imagen, o sea, es la explicación de cómo se da todo el mecanismo.
tenemos aquí el IBP, una vez que ha sido absorbido a nivel del pH de la sangre en 7,4, va a atravesar la célula parietal, va a llegar hacia el medio ácido, se va a protonizar. Esta protonización lleva a la formación del derivado sulfonamídico, y ese derivado sulfonamídico forma enlaces covalentes con esta bomba, y eso va a inhibir la secreción, el intercambio de hidrogeniones con potasio, y es lo que induce la inhibición irreversible y no competitiva. Y es importante que esta inhibición, o sea, la vida media de la bomba de protones es aproximadamente 18 horas. Entonces, es una inhibición bastante prolongada, porque por aproximadamente 18 horas o más no va a haber producción gástrica, como para que lo tengan así de una forma fácil. Pero es importante que la acción de los inhibidores de la bomba de protones es máxima con múltiples tomas. O sea, se llega a la máxima inhibición de secreción gástrica es como a la semana, al quinto día de tratamiento o a la semana. O sea, no es que una toma y bueno, ya tiene, sí, obviamente va a disminuir la secreción ácida, pero no es tan potente que cuando uno lo toma varias veces. Y también es importante que los inhibidores de la bomba de protones van a ver que en sus indicaciones siempre se dan a primera hora de la mañana y antes de 30 minutos antes de las comidas. ¿Por qué? Porque, como casi todo en el cuerpo, nosotros tenemos un ciclo circadiano de secreción ácida. Y el máximo punto de secreción ácida se suele dar en la mañana. Porque, bueno, obviamente pasamos la noche en ayunas, hay una producción basal diaria, y obviamente esa producción basal diaria está acentuada durante la noche porque no hay ácido que pueda neutralizar a los alimentos y pueda degradarlos. Entonces, bueno, obviamente en la mañana suele haber ese mayor punto de secreción ácida, y es donde uno suele inhibir o dar el fármaco para que tenga su mayor acción. Aquí les dejo la farmacocinética de todos los inhibidores de la bomba de protones, que no les he dicho los nombres porque, bueno, casi creo que todos conocemos los inhibidores de la bomba de protones, pero bueno, aquí se los menciono: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol. Con la farmacocinética, en verdad, no, o sea, al final como que casi todos tienen la misma, como que el mismo perfil, por así decirlo. O sea, al final todos inhiben la secreción ácida, y, y la variación entre ellas en verdad suele ser muy poca. Incluso lo dice el libro, que no existe tanta eficaz, no es como que un fármaco es más eficaz que otro. Pero bueno, aquí se los pongo para que vean bien los parámetros farmacocinéticos. Yo no recuerdo que nos preguntaran mucho de la farmacocinética de estos fármacos, más allá de los procesos que les dije eh, de que, bueno, obviamente se tiene que absorber, se tiene que distribuir, se tiene que metabolizarse. Fíjense que, por ejemplo, casi todos tienen una alta excreción renal, menos el lansoprazol. Todos tienen una buena unión de proteínas plasmáticas. La biodisponibilidad oral, bueno, es variable. Pero bueno, nada. Ahí se los dejo para que lo lean y, y estén pendientes, porque puede que les salga una pregunta de la farmacocinética, que no lo creo, pero ajá. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas de los inhibidores de la bomba de protones? Tenemos unas de intensidad leve y transitoria que no tienen repercusión clínica, como por ejemplo el dolor abdominal, la diarrea, las náuseas y el estreñimiento. Y tenemos unas reacciones adversas mucho más graves que están relacionadas con los cambios a nivel del pH gástrico de forma crónica. Porque obviamente estos fármacos, cuando uno los toma de forma crónica, van a inducir cambios a nivel del pH que lo van a alcalinizar más, y eso puede traer consecuencias a nivel sistémico. Entonces, van a aumentar el riesgo de neoplasias gástricas. ¿Por qué? Si recuerdan de patológica, hay un proceso que se llama metaplasia, que es ese cambio de un epitelio maduro por otro. Entonces, existen diferentes tipos de metaplasia. Por ejemplo, está la metaplasia intestinal,
que lo que hace es que las células del epitelio gástrico están acostumbradas a estar expuestas a un medio ácido. Si tú das un inhibidor de la bomba de protones de forma crónica, ese medio ácido ahora va a ser principalmente alcalino. ¿Y qué parte del tracto gastrointestinal es principalmente alcalino? El intestino delgado. Y eso va a hacer que las células gástricas se transformen progresivamente a un epitelio similar al intestino delgado. Es decir, ocurre una metaplasia intestinal. Y la metaplasia es un paso previo a un epitelio displásico, y un epitelio displásico es el paso previo a un epitelio neoplásico. Va a haber una deficiencia, puede haber una disminución de la absorción de ciertos vitaminas y minerales como la vitamina B12, el calcio, el hierro, que son necesarios, o sea, para que ellos se liberen de los alimentos generalmente tiene que haber presencia de un medio ácido para que se desprendan y, bueno, puedan pasar así al intestino delgado en su forma más simple y puedan absorberse. Y por ende, bueno, puede haber, los inhibidores de la bomba de protones pueden causar osteoporosis porque disminuye la absorción de calcio. Pueden causar aumento principalmente de infecciones bacterianas, porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, porque obviamente el medio va a estar mucho más alcalino y eso favorece mayor reproducción de las bacterias. Puede causar enfermedad renal crónica, como les había dicho, pueden causar osteoporosis, están asociadas a la aparición de demencia, al aumento de neumonía, porque obviamente hay sobrecrecimiento bacteriano a nivel del tracto gastrointestinal, que eso puede producir eventualmente microaspiraciones de las bacterias y producir así neumonía, pero bueno, fíjense que la frecuencia de esas reacciones suelen ser muy, muy pocas, o sea, hay gente que toma inhibidores de la bomba de protones toda su vida y no les pasa nada, pero bueno, sepan que eso no debe ser así, ellos tienen su propia indicación, que son principalmente la enfermedad ulceropéptica, para el tratamiento de Helicobacter pylori, para el reflujo gastroesofágico, para el síndrome de Zollinger-Ellison, para la esofagitis por reflujo, etc. Pero bueno, ahí para que sepan bien las reacciones adversas y el mecanismo de cómo se produce cada una de ellas. Tenemos ahora los antihistamínicos H2, que ellos producen competición específica y irreversible con la histamina en receptores H2 a nivel de las células parietales, como les había hablado anteriormente. Son particularmente efectivos contra la secreción nocturna y una vez se llega al efecto máximo inhibidor, el aumento de la dosis no disminuye la secreción gástrica, sino que prolonga el efecto. Entonces, si yo doy un antihistamínico H2 a nivel a nivel de la célula parietal, no va a haber estimulación de esos receptores por parte de la histamina liberada por las células similares a las células enterocromafines. Entonces, no va a haber estimulación de esta bomba y no va a haber secreción ácida. ¿Cuáles son los antihistamínicos H2? La cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatinida. De estos, el más conocido es la ranitidina. Y bueno, aquí les dejo la farmacocinética, tienen buena absorción por vía oral, baja unión de proteínas plasmáticas, atraviesan barreras biológicas y la eliminación renal predomina sobre la hepática. De todos estos, ¿cuál es el que tiene mayor potencia antisecretora? Que eso sí me parece importante, la famotidina. Fíjense que su potencia antisecretora es de 40 a 50. Del resto, bueno, no, no hay tanta relevancia en cuanto a la farmacocinética, más que allá de la potencia antisecretora y el mecanismo de acción. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Bueno, puede haber una hipersecreción ácida de rebote, sobre todo con la suspensión brusca y en tratamientos prolongados, y eso se debe a la sensibilización de los receptores H2 en células parietales y la gastrina sobre las células enterocromafines. Cuando se dan estos fármacos de forma crónica, lo que se genera es que haya como una hipergastrinemia, por así decirlo, porque las células tratan de compensar esa secreción ácida produciendo más gastrina para que se produzca mayor liberación de histamina y así mayor estimulación de la bomba de protones. En el momento que se suspende de forma brusca, eso va a determinar que esa hipergastrinemia y esa gran cantidad de histamina que se está produciendo estimule el receptor a nivel de la membrana vasolateral y ella sí secreción ácida. Sin embargo, no, según lo que he leído, este efecto no suele ser común y
O sea, y no contraindica el tratamiento con los antihistamínicos H2, que en verdad no son de primera línea, a diferencia de los inhibidores de la bomba de protones. Puede haber cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Puede haber reacciones a nivel del sistema nervioso central por el paso a nivel de la barrera hematocefálica, y la cimetidina inhibe esta gran cantidad de enzimas del citocromo P450 y tiene efectos antiandrogénicos que pueden causar ginecomastia, hiperprolactinemia y disminución de la libido. Ahora vamos con los fármacos protectores en la mucosa. Ya estos fármacos que vienen aquí, si bien se usan, me voy a enfocar principalmente en el mecanismo de acción para que vean cómo actúan. Tenemos el sucralfato, que su mecanismo de acción es que cuando entra en contacto con el pH gástrico, va a originar polimerización del mismo y va a formar un gel con cargas negativas sobre la úlcera que va a tener cargas positivas. Se me olvidó mencionarles es que estos fármacos son como fármacos que alivian los síntomas dados por la enfermedad ulceropéptica, pero no lo tratan como tal. O sea, a diferencia de, por ejemplo, los IVP o los antihistamínicos H2. Estos son fármacos como para aliviar el dolor o las molestias que puedan causar la enfermedad ulceropéptica, pero no tratan la causa. Porque, por ejemplo, si es una persona que toma AINES de forma crónica, obviamente tú puedes darle sucralfato y un IVP, un antihistamínico para inhibir la secreción ácida, pero si la persona no deja de tomar el AINES de forma crónica, obviamente va a seguir ocasionando lesión de la mucosa. Lo mismo pasa con el Helicobacter pylori. Si no tratas la infección, se van a seguir produciendo úlceras y por más que de estos otros fármacos, sobre todo estos fármacos protectores en la mucosa, no va a ocurrir la mejoría. Pero lo importante del sucralfato es eso, que es un gel que forma esa, en contacto con el pH gástrico, forma esa polimerización y protege esta zona de la úlcera, que bueno, es una zona que es bastante sensible y es lo que genera las molestias en las personas. Tiene otros efectos citoprotectores, que la acción de la bilis, aumento del flujo sanguíneo, producción de prostaglandinas, factores de crecimiento y de tejido de granulación que favorecen a la mejoría de la enfermedad ulceropéptica, y su farmacocinética se limita a quedarse en la luz gástrica y solo se absorbe de un 3 a 5% que es eliminado por vía renal. Sus reacciones adversas más frecuentes: estreñimiento, náuseas, sequedad bucal, vómitos, y más raros pueden causar besobares gástricos e hipofosfatemia. Tenemos los análogos de las prostaglandinas, en donde se usa el misoprostol. El mecanismo de acción es que estimula los receptores EP3 tanto de la célula parietal como de la célula epitelial superficial. A nivel de la célula parietal superficial, va a estimular o sea, va a activar la vía G1 que disminuye los niveles de AMP cíclico, y eso va a llevar a una menor activación de la bomba de hidrogeniones, y a su vez a nivel de la célula superficial va a estimular la producción de moco, de bicarbonato, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a estimular la secreción de mucina, y todo eso van a ser factores que protejan a la mucosa gástrica y disminuye así la formación de úlceras. Sus reacciones adversas, bueno, diarrea, dolor abdominal, abortos en mujeres gestantes. Eso es importante porque obviamente produce prostaglandinas, y las prostaglandinas son estimulantes del músculo liso uterino, y eso puede producir, en caso de que la mujer esté embarazada, bueno, puede producir un aborto. Tenemos las sales de bismuto coloidal, que en un medio ácido lo que hacen es quelarse los aminoácidos y glicoproteínas del leche ulcerosa y forman así como una especie de coágulo blanquecino que evita la formación o el contacto del ácido con la úlcera. Tiene otras acciones citoprotectoras, al igual que el sucralfato, que es producción de bicarbonato, actividad antipéptica e incremento de la síntesis de prostaglandinas. Y lo importante es que las sales de bismuto coloidal tienen actividad contra el Helicobacter pylori. Y una de sus reacciones adversas es que pueden producir oscurecimientos de las heces y de la lengua. Esto creo que es lo más importante que tienen que llevarse las sales de bismuto, porque son parte del tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Que se los pongo en este cuadrito, que si mal no recuerdo, a nosotros nos preguntaron, nos pusieron una pregunta de selección que decía: el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori comprende los siguientes fármacos. Entonces había que buscar la opción que tuviera una combinación de fármacos correcta,
que no sé si se los dieron en la clase ustedes, pero bueno, generalmente existen múltiples esquemas para tratar la infección por Helicobacter pylori. Está el esquema triple, el esquema cuádruple, el cuádruple con bismuto, aquel que utiliza quinolonas, etcétera. Pero un esquema básico suele ser el inhibidor de la bomba de protones con claritromicina y amoxicilina. Ese suele ser el esquema básico, que es la terapia triple de erradicación. Hay una terapia cuádruple que utiliza todos esos más la sal de bismuto, otros que utiliza, por ejemplo, en vez de claritromicina, metronidazol. Hay muchos, pero el básico es IBP, amoxicilina, claritromicina. Y puedes agregar la sal de bismuto. Entonces aquí se los pongo todos los esquemas para que más o menos se lo sepan y, y pendientes por si se los preguntan en el examen. Y bueno, eso fue todo. Sé que no sé si les hicieron énfasis en los fármacos antidiarreicos. Es que no sé qué otros fármacos les pudieron haber dado ahí en los antidiarreicos. En verdad nosotros nunca nos preguntaron nada y recuerdo, no sé qué tanto énfasis les hicieron ustedes en esa parte, pero bueno, existen que sí fármacos opioides como la loperamida, existe otro que empieza por F, que es el fenoxilato, no recuerdo, pero no sé qué tanto, si les hablaron de los fármacos antidiarreicos e hicieron mucho énfasis en eso. Se habló y también de los laxantes, pero en verdad no hizo tanto énfasis en ellos. Y como fue al final, lo que más se enfocó fueron los para la úlcera péptica Ajá. y los antieméticos, más que Ok, todo, pues. bueno, que fue lo que yo hice énfasis porque es eso, es lo que más les suelen preguntar, los procinéticos, los antiméticos y los IBP. Ok. Bueno, si tienen alguna duda, bueno, me dicen, yo les voy a pasar ahorita la presentación, en verdad, todas las imágenes que les puse de los fármacos antieméticos y de los procinéticos están muy, muy buenas. Léanlas bien, sobre todo las explicaciones que están al lado, que ok, están en inglés, pero bueno, no están muy bien explicadas porque generalmente los libros no lo representan muy bien. Eso yo lo saqué de unos papers y me parece súper chévere porque son súper gráficas. Y bueno, con los IBP ahí esos sí están en todos lados y eso sí lo saqué del libro. Okay. Con respiratorio, bueno, creo que Carlos se las va a dar mañana. Respiratorio también es muy fácil. Hagan énfasis en ese tema. O sea, entre respiratorio y digestivo, digestivo es un poco más difícil que respiratorio. Respiratorio es un regalo. Esas preguntas son, o por lo menos así han sido, fue mi año, fueron un regalo esas preguntas. Bueno, ojalá sea así también con nosotros. Sí, hagan énfasis en los betagonistas, sus reacciones adversas, en, suelen preguntar bastante que si el cromoglicato sódico, ese tipo de fármacos que estabilizan la membrana ay, de los mastocitos, Gastos. eh, las acciones de las metilsantinas, que tienen que ser acciones antiinflamatorias, acciones antiadrenérgicas, cómo actúa el bromuro hipatropio y el mecanismo de acción del bromuro hipatropio. ¿Qué más? Es que son muy fáciles, o sea, en verdad eh, no hay como para buscarles, digo yo, una quinta pata al gato porque son muy, muy fáciles, en verdad. Entonces, por eso les digo que hagan énfasis en esteroides, en digestivo, en respiratorio, en antihistamínicos. Los antihistamínicos también son un regalo, o sea, si saben inmuno, si saben hipersensibilidad tipo 1, saben antihistamínicos. Listo.
Porque en verdad eso es lo que suelen preguntar y bueno, lo difícil en antihistamínicos, bueno, obviamente saberte primera y segunda generación, pero incluso son fármacos que uno maneja eh, de forma rutinaria. O sea, todos aquí hemos tomado alguna vez loratadina, desloratadina, difeniramina, todos alguna vez hemos visto que, por ejemplo, si tomas una difeniramina te da sueño, pero si te tomas una fexofenadina no te da, entonces ahí es como que, bueno, ya va, porque este me da, este no, y sabes que por ahí puedes intuir que uno es de primera generación, otro es de segunda generación. Importante con antihistamínicos, los mecanismos, creo que hay como los mecanismos de vasodilatación, que hay un mecanismo de vasodilatación directo e indirecto, eso lo preguntan. Preguntan las diferencias entre antihistamínicos de primera y de segunda generación, sobre todo con la parte de la alteración del estado no de conciencia, pues, sino con la depresión del sensorio, que los de primera causan sueño. Hay un, ¿qué más suelen preguntar de antihistamínicos? ¿Cuáles son las acciones de la histamina en general a nivel que si el músculo liso, de los vasos sanguíneos? Preguntan lo de los compartimientos histaminérgicos, que tipo cómo ocurre la síntesis de la histamina. Eso es importante. ¿Cuál es la enzima reguladora? Y creo que ya, porque les digo, es muy fácil. Con AINES, bueno, también importantes son las acciones de los AINES, mecanismo de acción principalmente, o sea, es lo que más suelen preguntar. ¿Cómo es el mecanismo antiinflamatorio? ¿Cómo es el mecanismo antipirético? ¿Cómo es el mecanismo antianalgésico? El acetaminofén, sépanselo perfectamente porque siempre lo preguntan, porque inhibe la COX-3 y la COX-2. ¿Cuál es su antídoto? Que es la N-acetilcisteína. Con opioides, bueno, opioides sí es un poco más complicado, pendiente con una pregunta de opioides, porque nos las pusieron a nosotros en el parcial y las pusieron en el final también. Es que ponen una pregunta que dice, señale cuál es la potencia correcta de los opioides. Entonces te ponen 4 opciones y en todas las opciones te ponen cualquier cantidad de opioides. Te ponen que sí, morfina, apomorfina, yo quiero naloxona, morfina, apomorfina, oxicodona, codeína. Oxicodona, oximorfona, morfina, fentanilo. Entonces te las ponen así para que tú señales cuál es el orden de potencia de el más potente hacia el menos potente. Siempre, o sea, nosotros nos las pusieron tanto en el parcial como en el final. Yo recuerdo que cuando yo leí esa pregunta, yo entré en crisis porque, o sea, eso me parecía como muy, o sea, si no utilizas los opioides de forma, si no eres un especialista en opioides y son tus fármacos de uso diario, o sea, es muy difícil memorizarte las potencias porque si bien lo describen en los libros y nos los dan en la clase, tipo, bueno, este es 50 veces más potente que la morfina, sí, uno no se suele memorizar eso porque, bueno, hay otra gran cantidad de cosas que memorizar, pero una cosa que a mí me sirvió tanto en el tercer parcial como en el final es que te ponen todas las opciones, tú entras, o sea, entras en crisis porque no sabes cuál es más potente que otro, pero te ponen una concha de mango que fue así como yo la logré responder porque, bueno, se me vino al final antes de entregar el examen. Y es que de todas las opciones había una que tenía la codeína de último. Y si mal no recuerdan, la codeína es el opioide menos potente que existe porque se utiliza principalmente como antitusígeno. Entonces, mi recomendación es que si les sale esa pregunta, busquen la opción que tenga codeína de último y esa es la opción, sin importar el orden de las demás, porque es como la forma más fácil para identificarlo. A menos de que les pongan dos opciones que tengan codeína de último. Ahí sí, bueno, pongan primero los opioides sintéticos, que si fentanilo, remifentanilo, alfentanilo, porque esos sí suelen ser como 50 o 100 veces más potentes que la morfina. Bueno, si no tienen preguntas, espero que les haya gustado la prepa. Gracias, José. Dale, ya yo les mando la presentación y bueno, éxito, sigan estudiando y cualquier cosa escriben por el grupo.
Una pregunta, ya. Dale. El doctor en la clase dijo que los Ajá. inhibidores de bomba de protones no se utilizan en el tratamiento agudo, sino que cuando es agudo se utilizan más que todos los inhibidores Sí, de los H2. Ajá, Sí, es así. ok, Eso me chévere, faltó, sí, no me acordaba de eso. Gracias por recordarlo. chévere, gracias. Dale.